creéis. Dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27, leemos juntos y ahí vamos a profundizar un poquito más. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y me siguen. En alguna ocasión yo les conté que estuve en Aguasarcas, ahí hay como una escuela de ganadería, algo así, ¿verdad? Y tienen todo tipo de animalitos. Y entre ellas tenían ovejas. Entonces ahí andaban como unas 10 ovejitas, ahí entre todo. Y estábamos a unos 300 metros, tal vez 200 metros, por ahí, de cada una de las ovejitas. Estábamos con el pastor de las ovejas. Entonces, él nos explica cómo las llama él, nos dice a nosotros. Y por más que las llamamos, no hubo forma. Hacíamos como él hacía, no había forma. Cuando ya escuchan el silbido de él, cuando ya escuchan la forma en que las llaman, así venían en filita, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Estuvimos llamándolos de alrededor y ninguna fue. No era la voz del pastor. Pero cuando las llamó él, venían, pero era algo lindo, divertido, ¿verdad? Verlas así, una tras otra, en filita india, hacia donde él estaba. Entonces nos dice aquí Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Necesitamos estar sensibles a la voz del Señor, estar sensibles a la voz de Dios. Hay muchas voces. Hay muchos evangelios, hay muchas iglesias, hay muchas falsas doctrinas de las cuales tenemos que tener cuidado. Tenemos que escuchar la verdadera, tenemos que escuchar la verdadera doctrina, tenemos que escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. Esas ovejas, cuando el pastor las llamó, no solo escucharon, oyeron al pastor o no o lo oyeron. ¿Sí lo oyeron o no lo oyeron? Sí, oyeron al pastor. ¿Y qué más hicieron? Ya está llamando de viejo necio. Eso dijeron. Ellas oyeron y fueron detrás del pastor. Fue todo lo que él hizo. Nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Ellas escucharon y obedecieron. Algo hermoso. Por eso en Job dice, pregúntale a las bestias y ellas te declararán. Son más vivos que uno. O tal vez no sean más vivos, pero son más obedientes. Y nosotros, aunque tenemos una inteligencia más desarrollada, somos menos obedientes que muchas veces que los animales que de esta índole, ¿verdad? Entonces, necesitamos escuchar la voz de Dios. Debemos de ser sensibles a la voz de Dios, es parte del tema del día de hoy. Y después de oír, tenemos que obedecer, porque a veces nos alimentamos y por más prédicas que usted escuche y escucha y escucha, ¿está mal o está bien escuchar prédicas? ¿Qué opina? Hablemos de justos renacidos, santos, limpios, purificados por la sangre de Jesucristo, prédicas de ellos, de pastores justos. ¿Estará mal o estará bien escuchar muchas prédicas? Vamos a hacerlo levantando la mano. ¿Quiénes creen que está bien escuchar muchas prédicas de justos renacidos? Muchas prédicas, muchas. Ok. ¿Quiénes creen que no conviene tanto escuchar tantas prédicas? Y el resto abstinencia. ¿Ah? Ajá. Ok. El tema está en que no hacemos nada con escuchar, escuchar y escuchar y escuchar un sinfín de prédicas si usted no cambia, si usted no obedece, si usted no se hace sensible a la voz del Señor. Si su estilo de vida continúa exactamente igual, alejadito de Dios,
no mejora su fe, no mejora su caminar, no mejora su andar con el Señor, de nada le está funcionando escuchar tantas prédicas. Escuche una y obedezca. Usted puede leerse, no sé, un día un conocido se leyó Apocalipsis en una noche. Y después se soñó que era la bestia y que era el de 500 cabezas y todo, ¿verdad? Porque fue mucha información, no la procesó, no la entendió, no nada más. Y después tuvo sueños rarísimos. Entonces mejor si hubiera leído un versículo, ¿verdad? Y lo hubiera entendido, lo hubiera analizado, hubiera visto el mensaje que da Dios a las iglesias, por ejemplo. Y lo hubiera comprendido, lo hubiera investigado, hubiera meditado. Entonces, no siempre escuchar tanto es bueno. Si usted escucha 10 prédicas y las 10 lo edifican y a las 10 obedece y las 10 y usted está caminando conforme a las 10 prédicas que escuchó, mi respeto, escuche 20. Pero si ninguna lo cambió, si ninguna transformó, si ninguna caló en su vida, si su corazón sigue siendo el mismo, si después de que usted apaga el radio, el audífono, lo que sea, usted sigue su vida igual y esa prédica no transformó, no cambió, no edificó, no sumó, no creció en la fe, entonces no hicimos nada. Una cosa es oír, otra es escuchar. Las ovejas oyen y ¿qué hacen? Y me siguen. Nosotros tenemos que oír y seguir, ser transformados. Dios no habla por hablar. Cuando Él dice algo, tenemos que atender, tenemos que obedecer, sí o sí. Hemos visto este ejemplo que traigo acá, pero vamos a desarrollar un poco acerca de la sensibilidad y la insensibilidad al escuchar la voz del Señor. Y algunos, aunque estén completamente bien físicamente, son insensibles espiritualmente. Entonces, lo importante no es escuchar muchas prédicas o pocas prédicas. Lo importante es prestar atención y aprender detalles de cada uno de los versículos, de cada uno de los capítulos, de cada uno de el mensaje que Dios está trayendo constantemente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a ir a ver un poquito la historia de Saúl. ¿Qué creen ustedes? ¿Saúl escuchó o no escuchó la voz de Dios? Antes de ir al pasaje, voy a hacer aquí este examen. Lo hemos visto hace poquito. Ok, ¿Saúl escuchó? ¿Sí escuchó? ¿Oyó? Ok, ¿Saúl oyó o no oyó? Oyó. ¿Obedeció o no obedeció? ¿No obedeció? Yo creo que sí obedeció. ¿O no obedeció? Vamos a ver un poquito, vamos a escudriñar. Primera de Samuel, vamos a ir a la Biblia. Primera de Samuel 16:14, vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué posición está Saúl? Vamos a ir primero a ver unos detalles. Primer libro de Samuel. No sé por qué estaba en Ezequiel. Me fui por otro lado, ¿verdad? Primer libro de Samuel 16. Primer libro de Samuel 16. Versículo, vamos a leer. Primer libro de Samuel 16. 16 vamos a resumir aquí un poquito. El que dice el subtítulo en el 16:14, David toca para Saúl. David toca el arpa para Saúl. Tenemos que ver por qué David toca el arpa. Versículo 14 nos dice: el espíritu de Jehová se apartó de
¿Qué pasó con el Espíritu de Jehová? ¿Qué pasó con Saúl? Se apartó el Espíritu de Jehová. ¿De quién? De Saúl. ¿Por qué se apartaría? Ya lo vamos a investigar aquí pronto lo vamos a ver. Entonces nos dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Leemos juntos el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. De todos los atributos que tenía David, ¿cuál es el más importante? Usted puede tener el resto de los atributos, hasta el hermoso. Sí, ¿verdad? ¿Somos hermosos o no? Ese es el que más cumplimos. Podemos ser hermosos, pero si Jehová no está con nosotros, ¿de qué nos sirve? Si Dios no está con nosotros, ¿de qué nos funciona? Actualmente a nivel mundial hay diferentes certámenes de belleza, hay diferentes concursos, diferentes juegos. Acaba de terminar el famoso mundial de fútbol, ¿verdad? Lleno de polémicas y demás. De nada les sirve el éxito que han alcanzado, inclusive los que ganaron la copa. Si Dios no está con ellos, ¿cuál es el destino de ellos? Por más copas, más balón de oro, por más bueno, por ser el mejor de la historia, llámenle como quieran llamarle, si Dios no está con nosotros, si los seres humanos no estamos entendidos de la verdad, de la salvación, del evangelio, de la fe verdadera, de nada sirve tanta belleza y tanta fama y tanto dinero, porque es impresionante lo que tienen. ¿Para qué? ¿Para ir al fuego eterno? Entonces David tenía algo muy importante. Bueno, entre todas las cosas, leemos el 18 nuevamente. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Atención un momento, hermanos. He aquí, entonces, veo mejor aquí. Entonces, aquí iba a leer de la pantalla, pero está pegando el sol. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Pregunto, si hay alguien en necesidad, si hay un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, alguien que necesita de Dios, ¿usted cree que esa persona diga: mira, yo he visto que ahí en San Ramón veo a fulano que va a una iglesia, veo a sutano como se comporta, veo a aquel, he visto ahí en Belén a un hijo de Isaí, lo he visto? ¿Predicó David? Dijo: yo toco el arpa así, yo soy valiente, yo soy hermoso. No, lo vieron. Nosotros nos están viendo. Usted cree que no, pero toda la gente alrededor nos está mirando. Y está viendo nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar. Están pendientes de qué hacemos y qué no hacemos. Y equivóquese un tantito para que vea. Tiene encima. Y usted no que es cristiano, usted no que es justo, usted no que es renacido. Nos están viendo. David, aquí todavía él lo estaban viendo, él no sabía, ¿no? Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué más? Sabían que era valiente, sabían que era vigoroso. Es más, sabían que era hombre de guerra, pero no había ido a la guerra.
pero seguro ya tenía el porte, seguro ya ellos sí sabían que mataba leones y osos. Si mata a un león, mata a un oso, tiene que ser de guerra, sí o sí, ¿verdad? Ya tenían ese discernimiento con solo que lo habían visto, con solo el actuar, el caminar que él tenía, ¿verdad? Entonces, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. ¿Cómo era David? Prudente en sus palabras. ¿Cómo somos nosotros? Prudentísimos en nuestras, o nos falta afinar, nos falta socar la perilla, ¿verdad? Socar el tornillo, nomás tantito. Prudente en sus palabras. Así era David. Es que hay muchos, y es interesante, tal vez muchos oran, Señor, es que yo quiero ser como David, un siervo conforme al corazón tuyo. Y pues vea todo lo que le falta. Ya somos guapos, nos falta el resto. Nos falta el resto. Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová estaba con él. Tenemos que tener prudencia. No significa solamente hablar feo. No significa solamente decir malas palabras, sino tener prudencia. Hay cosas que a veces mejor no decir, orar y tener sabiduría para comunicar. ¿Cómo manejo esta situación? Entonces ahí es donde entra la sensibilidad con el Señor. Ahí es donde David, imagino yo, no vamos a hacer una doctrina de esto, pero yo imagino que mientras David toca esa arpa, ¿verdad? Él está en una intimidad ahí con Dios. Él es una persona prudente, una persona que Dios está con él, y él está adorando a Dios y tocando esa arpa. Imaginen la intimidad y la sensibilidad que podía tener David para con Dios. Entonces Saúl lo mandó a llamar, ¿verdad? Y Saúl envió en el 19, disculpen, dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿A dónde estaba David? ¿De vago en la casa? ¿Andaba paseando? ¿Estaba tocando el arpa? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Dios no llama a vagos. Ni el diablo le sirven los vagos, porque para nada le sirve. Al tonto, ni el diablo lo quiere, dicen por ahí. Entonces, ay, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo paso trabajando, es que yo paso. A usted lo llamó Dios. David estaba con las ovejas, a usted lo llamó Dios, a mí me llamó Dios. A David lo llamó Dios donde estaba trabajando, cuidando las ovejas. Es una labor, haciendo la labor de pastor. Y lo llamó, entonces no se extrañe que lo hayan llamado a usted con tanto trabajo, con tanta dificultad, con tanto. Sí, Dios nos llamó, claramente, estamos llamados por Él. Entonces nos dice que el que estaba con las ovejas. Vamos a dejar ahí la lectura. Entonces entendemos que Saúl manda a llamar a David, y cada vez que Saúl entraba en esa etapa, en ese problema de que un espíritu malo le entraba, David tocaba el arpa y él se tranquilizaba, él se calmaba, ¿verdad? Entonces, ¿Saúl conocía a David o no lo conocía? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí lo conocía? Saúl a David. No lo conocía, pero después de que tocaba el arpa, sí, exacto, ajá, sí. Antes no lo conocía, pero después de que ya estaba en el palacio tocando el arpa, cada vez que el espíritu malo de parte de, vean lo que es perder la sensibilidad a Dios. Un espíritu malo de parte de Jehová. Es muy diferente al aguijón en la carne que padecía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que un espíritu lo abofeteaba, dice que lo abofeteaba 3 veces. Pero esto es distinto. De parte de Jehová, es una, vamos a ver, es una reprensión de Dios, lo que está padeciendo aquí Saúl. Entonces sí conocía a David. Y ahora, después de que fue y lo llamaron y tocaban, está bien. Entonces,
Vamos a primer libro de Samuel. Vamos a leer del 57. Primer libro 17, 57. No saben lo que yo pienso, me dijo una. Primer libro de Samuel, después les cuento la historia. Primer libro de Samuel 17, 57. ¿Estamos? Leemos juntos. Dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Exacto. ¿Por qué Saúl conocía o no conocía a David? Porque aquí pregunta: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y él nuevamente dice que es hijo de Isaí, ¿verdad? De Belén. ¿Qué pasó con Saúl? Que no logra distinguir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que ahí es donde tenemos que nosotros también tener cuidado muchas veces de que no nos pase o no perder ese punto. ¿Por qué no distingue? Saúl, después de que David mata al gigante que estaba aterrorizando al ejército de Israel, incluyendo a Saúl, que era el más alto, dicen que en Israel, el más alto de todo Israel, le llegaba a Saúl por el hombro, era altísimo. Aún así no se le metió a Goliat. Y David, que era un joven más pequeño, de hermoso parecer, fue y mató a Goliat y venía con la cabeza ahí. Era el mismo que tocaba el arpa y él no lo distingue. Él no sabe quién es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa de camino? Después de que sucede esto, viene el pacto de David con Jonatán, pero después en el 19, ¿qué dice? En el capítulo 19, subtítulo: Saúl procura matar a David. Saúl no distingue lo de Dios. Saúl no distingue lo que Dios hace. Saúl no distingue ya lo espiritual. Pero cuando David está dentro de la cueva y entra Saúl y cubre sus pies, David corta un poquito, ahora si tenemos tiempo lo vemos, una parte del manto que tiene, no lo mata. ¿Por qué David no lo mata? ¿Qué dijo David? ¿Se acuerdan? A un ungido. David dice: no tocaré a un ungido de Jehová. Entonces, David distingue que ungieron a Saúl por rey. Saúl no distingue que Dios eligió a David como futuro rey. Pero vamos a ver la historia. Vamos a ver aquí en Primera de Reyes 14, versículo 4. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 14. Primer libro de Reyes 14. Vamos a leer un poquito esta historia que tenemos acá. Dice: profecía de Ahías contra Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? En ese momento, Salomón, por su insensibilidad a Dios, se le había ordenado que tuviera al rey pocas mujeres. ¿Y él tuvo cuántas? 700 esposas. ¿Y cuántas concubinas? 300, sí, 300, 700 esposas, 300 concubinas. Ajá. 1000 mujeres. Eso es ser sensible a la voz de Jehová, donde dice: el rey no tenga muchas mujeres porque puede desviar su corazón. Por su insensibilidad, Saúl se desvía. Al desviarse, viene una consecuencia. Hermano, todo lo que usted haga va a traer consecuencia.
Toda acción trae una reacción o consecuencia. Así que si es buena, viene algo positivo. Si es malo, viene algo negativo. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras, cómo nosotros caminamos delante de Dios. Entonces aquí vemos que Jeroboam es elegido por el profeta Ahías para que gobierne las 10 tribus de Israel. Y Roboam, que es el hijo de Salomón, que debería haber tenido las 12 tribus y haber sido el rey sobre las 12 tribus, por la desobediencia de Salomón, por la insensibilidad a la voz de Dios de Salomón, el reino se divide, 10 tribus y 2 tribus, Israel del norte y Israel del sur. Entonces este Jeroboam es el rey de las 10 tribus que estamos hablando. Entonces leemos aquí en el 14, versículo 1. Nos dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Vamos a ir haciendo, para no volvernos ahora, comprensión de lectura. Jeroboam tenía un hijo, se llamaba ¿cómo? Abías, hijo de Jeroboam. ¿Qué le pasó al hijo del rey de las 10 tribus? Cayó enfermo, está enfermo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? 2. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Jeroboam manda a su esposa con su hijo al profeta que le había dicho que iba a ser rey sobre esas 10 tribus, a consultar qué va a pasar con su hijo, porque está enfermo. Pero disfrázate, escóndete, camúflese, que no la vean, que no distingan que usted es mi esposa. Eso es lo que le está diciendo. 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declaren lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de ¿quién? ¿Quién era Ahías? El profeta Ahías. Okay, que tiene una característica muy importante, ya la vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué continúa? Bueno, leemos el 4 nuevamente. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ya el profeta no podía ver físicamente, ya él no tenía la vista correcta, no tenía la vista bien. Entonces, el profeta, ¿qué era entonces? No vidente. Profeta, pero no vidente. Okay. ¿Cómo iba a distinguir cuando viniera la mujer disfrazada con su niño? Vamos a ver, continúa, versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías, ¿qué acabamos de leer? Mas Jehová, ok, ahí es donde está la diferencia. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Podía ver a Ahías o no podía ver? ¿Distinguió que era la mujer de Jeroboam o no distinguió? Sí, entra mujer de Jeroboam, entra, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué vienes disfrazada? Ahí es donde está la diferencia. Ahías no podía ver físicamente, pero estaba espiritualmente oyendo la voz de Dios. Tenía ese discernimiento, tenía la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Esa es la diferencia. Ya Saúl no escuchaba la voz de Dios. Saúl no entendía, no sabía qué era de Dios y qué no era de Dios. Ahías, en su ceguera física,
espiritualmente está pegado con Dios, está ligado con Dios. Y Dios le dice, así y así le dirás a la mujer de Jeroboam. Y así le dijo. Si usted sigue leyendo la historia, fue fuerte, una palabra muy, pero muy fuerte. Pero aquí quiero rescatar la relación que Ahías, el profeta Ahías, tenía con Dios. Una relación que Saúl no llegó a tener. Que había perdido, se había apartado el Espíritu de Dios. ¿De quién? De Saúl. Por eso Saúl no distingue. ¿Quién es ese que viene ahí? Usted no distingue. Cuando usted está lejos de Dios, usted no distingue si esa situación es para bien o es para mal. Usted no distingue qué decisión tomar. Si eso es bueno, si eso es malo. Si eso viene de Dios o no viene de Dios. Si agarro para acá o agarro para allá. ¿Qué quieres Dios de mí? Cuando estamos, como Saúl, alejados de Dios por desobediencia, porque no tenemos esa sensibilidad con Dios, por la desobediencia que hubo aquí, ¿verdad? Porque claramente vemos cómo Saúl no distingue lo que viene de parte de Dios, que es David, y volvemos a la pregunta, ¿Saúl entonces sí obedeció o no obedeció a la voz de Dios? Vamos a ir a 1 Samuel 15, versículo 1. Aquí tenemos que tener claro, a veces nosotros creemos que estamos obedeciendo. Y vamos caminando contrario. Y vamos caminando y vamos en barco para Tarsis en lugar de ir a Nínive. Dios mandó a Jonás a Nínive y cuando él va en un lugar opuesto. A veces nosotros creemos que vamos para Nínive y ya vamos llegando a medio camino de Tarsis. Ahí es donde está el problema. Necesitamos tener esa sensibilidad, recuperar esa madurez espiritual, recuperar ese hablar con Dios diario, esa comunicación con la palabra. A veces, no sé ustedes, pero a veces hay un versículo de todo, tal vez de la hora y media, hay algo, hay un verso, hay algo que engrana, hay algo que cambia, algo, quédese con eso y sea transformado y sea cambiado, que es la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios y esa lo transforma, esa lo cambia. En 1 Samuel 15, versículo 1 nos dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento, ¿qué dice? Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Por qué Amalec fue tan malo? Cuando Israel venía saliendo de Egipto, Amalec se opuso a que pasaran por ahí. Entonces, por eso viene este castigo. ¿Hacia quién? Hacia Amalec. Viene esta directriz. ¿Quién era Saúl? El primer rey de Israel. Antes de Saúl estaban los jueces, ¿verdad? Eran dirigidos por los jueces. Pero se cansó el pueblo de tener jueces y ellos querían tener rey como todos los demás. Usted quiere tener lo que tienen todos los demás en este mundo, tenga cuidado. Pueden desviar su corazón. Cuando el profeta Samuel le dice, pero si ustedes tienen rey, le va a quitar las mejores tierras, lo vimos hace poco, ¿verdad? Le va a quitar el mejor ganado, le va a quitar todo lo mejor, va a ser para el rey, no para usted. No importa. Entregan todo lo mejor con tal de ser iguales que los demás, teniendo un rey. Y vea cómo salió este rey. Entonces, versículo 3 nos dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Arrase pero con todo. ¿Hizo caso o no hizo caso? No hizo caso. ¿Obedeció o no obedeció a la voz de Dios a ir a Amalec y matar?
a medias. Obedeció a medias. Sí fue, sí oyó la voz de Dios, sí fue, sí mató, pero no fue una obediencia completa. ¿Por qué? Porque en el versículo, ahí mismo en el 15, versículo 12, 1 Samuel 15, verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento, he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Entonces, versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuál era la perspectiva de Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Hicieron un monumento. Acabamos de leer. Hicieron un monumento antes de esto. Y yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, ya yo descargué, listo. A veces nosotros estamos como Saúl. No, yo cumplo, yo voy el domingo. Yo voy el martes ahí. Pero no cambio, pero no soy transformado, pero no crezco, pero no predico, pero no doy testimonio, pero... Entonces, vamos, pero a medias, como Saúl, pero a medias. Tenemos que ir completos. Entonces en el 13 termina diciendo: he cumplido la palabra de Jehová. 14, Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramidos de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los he traído. Estudiamos, ¿verdad?, que el pueblo, le echó las culpas al pueblo, ¿verdad?, la vez anterior, creo que fue un martes, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo demás sí quedó barrido, nada más nos trajimos esto, nos trajimos alguito. ¿Nos pareceremos a Saúl? No, señor, si yo antes era esto y yo era aquello y yo no me congregaba, yo no oraba, ni leía la Biblia, pero te falta, no, pero eso no. No, ya cambié esto, pero esto no, esto déjenmelo ahí quedito. Tenemos que entregar todo a Dios, una obediencia completa y absoluta. En el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 15, verso 20, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, ¿qué dice? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él continúa diciendo, ¿qué continúa diciendo? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero él continúa diciendo en el 20: y Saúl respondió a Samuel: antes he obedecido a la voz de Jehová. Otra vez Saúl está ceñido en que él fue obediente. Nosotros podemos estar ceñidos de que somos salvos, podemos estar ceñidos que estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos estar ceñidos de que estoy bien, cuando realmente no lo estamos. Tenemos que tener mucha sensibilidad para entender si realmente estoy bien, si realmente estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo. Porque ya aquí estamos saltando, estamos brincando, ya no es solo congregarse. No, ahora me congrego. Pero ya después de congregarse es revisar la salvación. Porque por congregarse nadie se salva. Y hay muchas doctrinas falsas que se congregan más que nosotros. Van martes, van jueves, van sábados y van domingos. Más que nosotros. Lo hacen mejor que nosotros. Pero son doctrinas falsas. Y malas reuniones que asisten, si están de servidores en algún lado. Entonces ya tenemos que ir saltando. Primero es congregarme fielmente. Después de que me congrego fielmente, bueno, ok, estoy bien delante de Dios, ¿cómo estoy? Soy salvo, soy justo, he nacido de nuevo, soy obediente a Dios, estoy siendo sensible a su voz, escucho la voz y lo sigo. Escucho el silbido apacible y me voy detrás de él, o no. Escucho, pero me hago loco. Escucho, pero soy rejego. Entonces ya ahí entra, ya no una oveja que oye la voz de su pastor y lo sigue, sino que un ¿qué? Un cabrito. O un cabrón, depende.
como, o depende cómo se comporte. Entonces ya sería cabrito, ya no sería oveja. Y los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, San Mateo 25, 32 en adelante, en el juicio de las naciones. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, esos son los justos, son los salvos. Los cabritos no entrarán al reino de los cielos, sino que irán al lago de fuego, creado para Satanás y sus ángeles, en San Mateo 25, verso 41. Para eso el lago de fuego, para Satanás y sus ángeles y todos los que sean cabritos, todos los pecadores, todos los que no son salvos, todos los que no escucharon la voz de Dios y creyeron y fueron transformados y fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Si no tienen esa fe, esos van ¿a dónde? Lamentablemente al fuego eterno. Y eso es algo que, bueno, no está para nada bien, ¿verdad? Vamos a ver aquí, en Primera de Reyes, vamos a ver, en Primera de Samuel 24:6. Primera de Samuel 24. Podemos leer un poquito más, un poquito antes, si vemos el subtítulo, David perdona la vida de Saúl en Engadi. Porque Saúl había perdido su sensibilidad para con Dios. Diferencia a David, David era sensible a la voz de Dios. Un hombre conforme a la voz, al corazón del Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dice, primer libro de Samuel 24, versículo 4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, se nos pusieron espirituales los que andaban con David. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí en el 4, el día que te dijo Jehová. Dijeron, Jehová te lo puso, dele, ese es su enemigo, écheselo. ¿Por qué? Porque si leemos antes, dice, en el 1, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, ¿cuántos iban? Un ejército total para David y los 400 que andaban con él, los 600, si acaso. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl, dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Saben qué es cubrir sus pies? Aquí coloquialmente hacer el 2, ¿verdad? Entonces, al bajarse las ropas, quitarse las ropas, cubre sus pies y era lo que iba a hacer, cubrir sus pies, ¿verdad? Entonces dice que a cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Estaban adentro, o sea, todo estaba listo para matar a Saúl. Dígame una cosa, si usted tiene la oportunidad de deshacerse de una aflicción, ¿usted lo hace? ¿O no lo hace? Ahí es donde hay que ser sensible para entender si me puedo deshacer de esto que tanto me agobia, o el día que me deshaga de esta aflicción, seguro no oro más porque ya no tengo aflicciones. Seguro entonces no voy a la iglesia porque ya todo va bien. ¿No será que a veces las aflicciones, los problemas, las situaciones nos mantienen pegaditos, fervientes a la palabra? El día que todo esté súper bien, súper relax, probablemente no necesitemos de Dios. David se pudo haber deshecho de la aflicción, de la persecución, y automáticamente ya él quedaba como rey.
tenía todo, tenía todas las de ganar, como se dice, ¿verdad? Tenían ahí 4 esquinas, mata todo. No había quite. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, harás con él como te pareciere. Entonces David se levantó y lo mató. Eso hizo David, carboneado por sus hombres. Sí, este es el día, dele. Con sensibilidad a Dios, con comunicación con Dios, con respeto por lo que Dios hizo. Dios permitió que Saúl fuera rey y lo ungieron como rey. Y se respeta. O sea, que si Dios lo quita, está bien, yo no lo voy a quitar. Si Dios lo hace, está bien, yo no lo voy a hacer. Pero a veces jugamos a ser Dios. A veces queremos resolver nosotros lo que solo Dios debería de resolver. Y calladamente, dice entonces, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de estos, dice que se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó. ¿Ha estado usted turbado alguna vez, preocupado, porque como atormentado? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Se turbó, dice David, por haber cortado el manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Fue ungido de Dios para ser rey. Fue ungido de Jehová para ser rey por medio del profeta. Fue ungido para ser rey. Nosotros a veces muy livianamente, sin tener la cualidad que tenía David de ser sabio a la hora de hablar, hablamos de cualquiera. Y se fue. Tenemos que tener cuidado con los que Dios ha enviado, con los que Dios ha mandado, para que no nos pase algo así. David entiende que es un enviado de Dios y que tiene que respetarlo. Y que si Dios lo mandó fue por una situación, fue por algo. Hay que ser sensible a la voz del Señor. En Filipenses 2, versículo 5, y cómo debería ser nuestra actuación como personas, como ovejas, como seguidores de Cristo. ¿Qué características deberíamos de tener entonces? Un seguidor de Cristo, ¿qué característica debería tener? Prudencia, obediencia. Filipenses 2, versículo 5. Podemos leer desde el 1, todavía tenemos un poco de tiempo. Filipenses 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, ¿cómo debería estar la iglesia? Unida, unánimes, sintiendo todos una misma cosa, un mismo sentir, con un mismo amor para con el Señor, un mismo amor para con los hermanos, un mismo amor, deseo y desesperación por ganar almas, por predicar, por llevar el evangelio, por ganar familias completas. Aquí en San Ramón yo veo por aquí, yo veo cuando pasan, veo cuando van, veo los parques llenos, veo todo lleno. Necesitamos sí o sí salir y ir y hablar y invitar y continuar, ¿verdad? Sin importar las circunstancias negativas o difíciles que nosotros vemos. Entonces, 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo. O sea que nosotros tenemos que ver al hermano como superior a mí.
Y no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, nada más para que me vean, nada más porque que si yo, sin mí, esto no pasa nada aquí. Eso no puede suceder. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto nos cuesta un poco. No es mi conveniencia, no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no es mi disfrute, no es mi placer. Es la guía que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cómo Dios quiere llevarnos hacia adelante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que, sino cada cual también por lo quién, por lo de los otros. Ese es el sentir que hubo en Cristo. Ya Él era Dios, ¿para qué viene a morir aquí a la tierra? Si Él siendo Dios, ¿para qué? ¿Cómo qué? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué le puede hacer? Usted me puede decir qué le puede hacer falta a Dios. A Dios no le falta nada, sino que por amor, ese es el sentir que hubo en Cristo. Versículo 5, leemos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. 7, sino que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el sentir que tiene que haber en nosotros, en la iglesia, en los que escuchan la voz de Dios y la siguen. Que escuchamos la voz de Dios y ¿qué? Y lo seguimos. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir no es fácil. Tenemos que estar en el mismo sentir que estuvo Cristo. ¿Qué dice el versículo 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Verdad? En el 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué más pasó? Se humilló. ¿Cómo cuesta humillarse? ¿Cómo cuesta renunciar a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta poner abajo que este ego, que esto que hay dentro de mí, este orgullo tonto, porque es un orgullo tonto, todo se lo debemos a Dios, no podemos hacer nada si Él no lo permite, entonces todo se lo debemos a Él. Entonces, en la Biblia el acto de humillarse, la humillación, significa reconocer nuestra pequeñez ante Dios. Eso es humillarse, no es que lo agarren a usted como el trapo y limpiar el piso, no, eso sería otra cosa, ya tendríamos que ver otros temas. Es reconocer lo pequeñito que somos ante Dios, pero seguro, yo no sé, se me acaba de venir la idea que parecemos perros chihuahuas, seguro, con Dios, ¿verdad? Un perrillo así que hace bulla y hace bulla, hace bulla, hace bulla y ni se ve. Seguro así somos cuando estamos ahí, que Dios, que esto, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Y yo no vengo el martes, yo no voy a prender el tele toda la semana, no, todos 7 días ahí oyendo al pelón ese ahí. Nosotros renegando. Entonces me imagino un chihuahuilla y ladre, ladre, ladre. Tenemos que, siendo humildes, nosotros tenemos que humillarnos, es reconocer la pequeñez ante Dios que nosotros tenemos. Dejar a un lado el orgullo personal. Depender por completo de la voluntad de Dios. Eso es humillarse. Cada vez que tiene un problema, ¿usted depende de Dios realmente? Cada vez que hay una vicisitud, cada vez que hay una situación, que hay una circunstancia, cada vez que se viene un no puedo. ¿A quién recurres? Te humillas a la presencia de Dios, reconociendo que eres tan pequeñito, que somos tan diminutos, que somos tan chiquititos delante de nuestro Dios, y dejar que Él haga, y orar y decir, Señor, aquí estamos.
No puedo hacer nada más, hazlo todo tú. Rendirnos, quitarnos, entregarle todo a Dios. Como Él entregó todo, siendo Dios, no tuvo ningún problema, no tuvo nada que aferrarse y soltar todo. Siendo Dios, vino acá y siendo hombre, se humilló. Fue exhibido desnudo en la cruz por usted y por mí. No tenía el pañalito ese que le ponen en la pasión de Cristo. Él fue desnudo delante de la cruz. Se humilló. ¿Por quién? Por usted y por mí. Y nosotros con un gran ego, nosotros con ínfulas de yo no sé qué. Cuando Él es el que nos da todo, Él nos da la salud, Él nos da el comer, Él nos da el diario vivir, Él nos da, hasta la fe nos dio para que creyéramos en Él. Hasta la fe. Ni eso teníamos nosotros la oportunidad. Entonces, ¿qué sentir hay en ti? Está el sentir que hubo en Cristo Jesús, que es el de humillarse, que es el despojarse, se despojó. Es el despojarse de esta vida, de este corre-corre. Hoy es domingo, ya mañana lunes, póngale la hora que usted entra a trabajar o a hacer sus quehaceres en su casa o donde estés. De locos. Y ahorita otra vez es sábado y otra vez es domingo y otra vez lunes. Vamos, pero nos llevan pero como así, ¿verdad? Los días. Tenemos que sentarnos a meditar, a pensar, a tener esa relación diaria con Dios. No podemos seguir caminando así como trompada de loco. La demás gente, todos pueden ir así. No importa la avalancha, nosotros no. Nosotros tenemos que ir paso a paso, distinguiendo qué quiere Dios. ¿Ya usted pensó en esta semana a quién puede invitar? ¿A quién le puede predicar? ¿Ya pensó en quién está orando? ¿A quién puede sentar en su casa? Yo sé que para la cultura que nosotros tenemos, que es una cultura bastante, vamos a ver, ¿cómo le podemos decir? Indisciplinada, ¿verdad? No somos muy disciplinados. Invitar a alguien a ver un seminario de 6 días, 7 días, tal vez no es tan coherente, ¿verdad? No parece bien, pero ha funcionado. En las otras iglesias ha funcionado, ¿por qué acá no? Tal vez sí funciona, tal vez alguien no quiere venir aquí, pero puede ir a una casa de un hermano, de una hermana, y escuchar, y creer, y salvarse, y puede ser una oportunidad para otras personas también. Entonces necesitamos orar, ver si es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que alguien escuche la palabra y sea salvo? Esa es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces la voluntad de Dios sí es, ¿qué necesitamos? Actuar, obedecer, caminar, escuchar, guiar, ser caminados por Él. Entonces, ¿tienes humillación o tienes altivez? La altivez dice que es orgullo, arrogancia, es la actitud que se cree superior a los demás. Humillarse es, todos son mejores que mí. Eso es humillarse. Es servirle a todos. Yo soy el último, yo soy el servidor. El apóstol Pablo tenía esa cualidad. De todos yo soy el último, el más pequeño, el abortivo. Yo soy el insignificante. Fue lo que quiso decir el apóstol Pablo en algún momento. Pero a veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? En esta casa si yo no estoy, en esta iglesia si yo no estoy, es que ¿qué harían aquí sin mí? En este trabajo si no fuera yo. Tenemos que tener cuidado nosotros ser los más humildes, los más rasos, los más insignificantes, pero los más obedientes a la voz de Dios. Ser como Ahías, que aunque no podía ver, podía distinguir porque Dios le hablaba, él oía y él obedecía. Saúl podía ver, oía y no obedeció completamente. Saúl no distingue al ungido de Dios y va a matar a David a lo que cueste. Y fue que no lo pudo encontrar cuando iban esos arrebatos de ira. Si no hubieran matado a David. Dios no lo permitió. Claro está. Entonces nosotros tenemos altivez o de verdad sí tenemos humillación, vamos camino a la humillación. Cuando nos humillamos hay una característica, cambiamos, somos diferentes.
Cuando yo llegué al Evangelio, cuando el pastor me predicaba constantemente, una y otra vez, ¿justo o pecador? Justo. ¿Cómo usted es justo? Cristo me justificó en la cruz. Y yo con una arrogancia, yo era justo por mi justicia, por lo que yo hacía, no por lo que Cristo hizo. Hasta que llegó la humillación a mi vida y entendí que cómo ser salvo. Entonces, ahora sí, ¿cómo ser salvo? Ahí, cuando me humillé, ahí empezó Dios a trabajar en mí. Cuando nosotros nos humillamos, empieza Dios a trabajar en nosotros, en cada uno de nosotros. Empiezan a venir cambios, diferencias, viene ese primer amor que tanto necesitamos con Dios, de ese tiempo en la palabra, ese tiempo en la oración, ese gozo de la salvación que a veces se pierde. ¿Ha perdido usted el gozo de la salvación por cualquier cosa? Se fue el agua. Como el chavo zapateando por todas las, solo porque fue el agua, solo porque fue la luz, solo porque está pasando una dificultad, ya se nos olvidó que Cristo pagó por nosotros y que nos va a llevar a la vida eterna, donde no ocupamos el sol, no ocupamos la luna, porque la gloria de Dios nos resplandece. Y vamos a pasar siempre con la gloria de Dios en nosotros. Pero nos pasa algo malo aquí, ya estamos renegando. Estamos como el chihuahuilla y ladre por nada. Necesitamos ser humildes y reconocer que sin importar las circunstancias que estemos pasando, tenemos que creerle a Dios, tenemos que oír su voz, estar constantes, escuchando su voz y dirigiéndonos siempre hacia Él. Entonces, volvemos a San Juan 10 para leer última vez por acá. Saúl pensaba que había obedecido. Entonces, bajo su propio conocimiento, usted cree que puede estar haciendo la voluntad de Dios cuando realmente no la está haciendo. Entonces, leemos de San Juan 10, versículo 25. San Juan 10, 25. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús ya nos dijo, pregunto, iglesia, hijos del Señor, ¿creen o no creen? Los perversos, los malos, los pecadores no creían en Jesús, pero sus hijos comprados por la sangre de Jesucristo, ¿creemos o no creemos en estos momentos? Si usted cree, entonces, ¿por qué tanta dificultad, por tanto problema, por qué tanta angustia, por qué tan limitado? Si Dios quiere hacer cosas grandes, si quiere que tengamos tesoros en el cielo, eso es predicación, eso es almas nuevas, eso es evangelio, eso es palabra, eso es oración, es siempre estar de la mano con la voluntad de Dios, que es salvar más almas. 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ellos no creían porque ellos no eran ovejas. Iglesia amada, ¿qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿Sí somos ovejas? O todavía ovejas con cachos, dijo, cabritos. O son cabritos. Si somos ovejas, tenemos que creer. Ya creímos para salvación y no vamos a creer para vida cotidiana. Creímos para salvación nuestra, no vamos a creer que va a salvar a otros también, aquí en San Ramón. Que los pecadores no crean, pues vaya, pero que un justo no crea, estamos jodidos. ¿La fe dónde está? Mas el justo, por la fe, vivirá. Entonces, 26 nuevamente, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos dio el Señor por seguirle? ¿Qué nos dio el Señor por creer? Vean qué belleza, leemos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno son.
y ahora estamos nosotros con Él. ¿Lo creen o no lo creen? Sí, somos uno solo, o no somos uno solo. San Juan 17, leemos un momentito aquí mismo. San Juan 17, a ver si somos uno o no somos uno. Yo en ti, tú en mí, y ellos en vosotros. San Juan 17, versículo... Vamos a leer el 17, pide Jesús, está en oración por los apóstoles aquí, por los suyos. Dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es... ¿Creen en la palabra del Señor? Sí, ella es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por quién, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes hemos creído en Jesús por la palabra de ellos? Aquí estamos. Está Jesús orando por nosotros también. No solo en ellos, sino por los que han de oír, ¿verdad? Mi palabra, ¿verdad? 21, continúe diciendo. Para que todos sean uno, ¿para que qué? Para que todos seamos divididos, para que todos peleemos. Usted hace esto, usted el otro, y yo lo hago mejor que usted, y estamos ahí. O para que todos seamos un solo cuerpo. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿en qué? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y somos uno solo con Cristo Jesús. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo sentir, un mismo espíritu. No podemos estar insensibles a la voz de Dios, sino por el contrario, tenemos que estar atentos. Entonces, cuando Dios dice, como la palabra dice San Mateo 28, 19, por ejemplo, ¿qué nos toca hacer? San Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué hacemos? Oímos, me hago el loco, vaya a ver quién predica, pues yo no. Yo no sirvo para andar hablando, a mí que me pongan a hacer otra cosa. Oímos y obedecemos, oímos y huimos. Tenemos que huir y obedecer. Nos encomendaron todos los justos renacidos, los santos, los limpios, los puros, los perfeccionados por la sangre de Jesucristo. Tenemos el compromiso de predicar a otras personas. Debemos de cumplir el rol que cumplieron los que nos predicaron a nosotros, predicar a otros. Amén. Así que tenemos que oír su voz y ser obedientes. Oramos. Señor, te damos gracias